Si seguimos viendo, volvemos al Ministerio de Educación de Río de Janeiro, vemos cómo los parasoles de la fachada exterior del edificio de Río de Janeiro tenían parasoles que podían girar y controlar la entrada o no entrada del sol en distintos momentos del día. Acá vemos el sol girando, como en el momento que está más alto, los parasoles se giran de tal manera de controlar la entrada del sol al edificio. Cuando está en el medio giran en posición horizontal para volver a generar que la diagonal del sol impida a través de estos parasoles el sol directo en el interior, y siempre dejando la posibilidad de mirada de la persona hacia el exterior. Y fíjense que hay un espesor acá entre la persona y el exterior para que pueda mirar hacia afuera, casi como si hubiera una doble fachada, ¿no? La ventana y los parasoles, y cómo van girando para impedir la acción directa del sol en la persona que habita el interior. Esto fue fundamental en el trabajo para Le Corbusier de los años posteriores. Un año después, Le Corbusier vuelve a Argel, ahora con el proyecto de este edificio de rascacielos, donde Le Corbusier ahora sí toma el sol, pero fíjense que pone al sol, por ejemplo, el 21 de marzo y el 23 de septiembre, o sea, en épocas, digamos, intermedias, para ver cómo el sol incide en ese momento y genera este rascacielos con un parasol fijo de hormigón, con losas horizontales y verticales, que es lo que se dio a llamar brisoleil, ¿sí? Que básicamente brisoleil en francés quiere decir parasol, pero que casi quedó como una marca registrada de la segunda, de como la segunda etapa importante de obras de Le Corbusier, del 38 en adelante, o sea, de cuando comienza la Segunda Guerra Mundial hasta casi el fin de su obra, donde el brisoleil empieza a ser esa segunda fachada por delante de la fachada interior, que empieza a buscar controlar al sol tanto para que entre como para que no lo haga según el momento y la necesidad, y empieza a tener estudios, ahora sí, muy completos y complejos de uso de la luz solar. Si vemos, por ejemplo, la unidad de habitación de Marsella, es muy interesante porque los dibujos de vuelta muestran ya que la sombra empieza a ser un problema importante y ya no se proyecta como en la Villa Aroya 45 grados o como puntitos suaves que se veían en la Ville Savoie, sino que ahora se dibuja toda una fachada sin luz y con sombras completas, viendo como el espesor que genera el famoso brisoleil, o los cortes empiezan a estudiarse con estas dobles pieles, y ahora vamos a ver también algunas plantas, ¿no? Y fíjense, la fachada ya no es una fachada de ventanas enrasadas sobre la piel exterior del edificio. Fíjense cómo la planta interior de una de las unidades de habitación de Marsella empieza también a tener la sombra proyectada en su interior, o sea, la sombra empieza a aparecer en los croquis interiores, exteriores, en las plantas de un sector de una vivienda. Empieza a ser un tema que empieza a abarcar todo, un tema que casi estaba fuera, ahora está completamente adentro. Y yo particularmente creo, aunque no está referido en muchas publicaciones, que estos problemas que Le Corbusier tuvo en el manejo del sol y estos errores graves que él tuvo en el manejo de la luz solar, no solo hicieron que los aprendiera y los manejara, sino que cambiara su concepto arquitectónico. Yo creo que la arquitectura del 40 en adelante de Le Corbusier es una arquitectura más rica no solo a nivel del control solar, sino más rica a nivel espacial, material, el trabajo del hormigón, de estas dobles pieles. Creo que hay un cambio completo en la forma de trabajo, y a veces no es la obra más valorada de Le Corbusier, se lo mira más por los 5 puntos a veces, ¿no? No todos. Pero fíjense como para la unidad de habitaciones de Marsella ya pone el sol del invierno y del verano, las distintas incidencias, y cómo la forma de resolver la fachada hace que en el invierno capte el sol y en el verano no entre en el interior. O sea, cuando necesita el calor, no lo impida a través del trabajo del brisoleil, y en el verano sí impida la luz directa del sol, ¿no? Y cómo un volumen muy similar, ahora lo vamos a ver, un poquito más adelante, y cómo, fíjense, ¿no?
estos detalles del interior, ahora lo vamos a ver comparados con algo que les tendría que venir enseguida a la cabeza, ¿no? Este detalle, por ejemplo, del balcón en el interior de la unidad de habitación y cómo este elemento intermedio entre lo que es el brise-soleil, parasol y el interior se vuelve otro espacio de la obra, ¿no? Es como un espacio casi semicubierto de uso con un pequeño escalón hacia afuera. Fíjense la comparativa ahora del hotel para estudiantes en Suiza con la habitación de Marsella, dos prismas muy similares en proporción, con un lado angosto y otro muy desarrollado en el largo, parado también sobre pilotes, con terraza jardín, o sea, manteniendo alguna de las lógicas de los 5 puntos, sin eliminar todas, sí aparece una fachada con lados completamente coplanares, tanto sean ciegos como de abertura, y en cambio una fachada completamente texturada y con profundidad en la habitación de Marsella. ¿Sí? Ahí vemos un video rápido. Y lo mismo pasa ahora en el tiempo entre el 31 y el 53 en el refugio. Acá arriba tenemos la unidad de habitación de Marsella en video y en imagen, y acá abajo tenemos la fachada original con piel de vidrio fija en el refugio de París y cómo fue cambiada 20 años después del juicio, primero colocando ventanas y después colocando unos brise-soleil fijos de hormigón para repeler el tema de la luz solar, ¿no? Acá vemos la lógica del edificio de Marsella. Pero me parece muy interesante ver a través del tiempo estos cambios en la arquitectura de Le Corbusier. Fíjense lo que les decía, el balcón, lo que es el espesor y este filtro solar que hace acordar a los combogós brasileños, ¿no? O sea, la fachada plana de vidrio sin filtro en el refugio de París, y ahora el filtro similar a los árabes y a los brasileños en la unidad de habitación de Marsella, ¿no? El cambio de arquitectura a través de la experiencia de otras arquitecturas ajenas. Acá vemos esta foto que está en el inicio de la teórica de la unidad de Marsella. Me parece interesantísimo ver los cambios también en la fachada, los momentos más abiertos, más cerrados, estos parasoles que van girando en este sector, o sea, parasoles fijos y parasoles móviles, tratando de combinar todo lo aprendido, lo desarrollado y lo transformado. Esta es la facultad a la que hace varios meses extrañamos porque no vamos, en realidad casi un año para algunos, para mí algunos meses, pues nos habíamos encontrado en el verano para armar la materia, donde los vidrios sin parasoles nos hacen acordar al edificio del hotel de los estudiantes suizos en París, pero en realidad la Facultad de Arquitectura, despojada de control solar, y lo sabemos cada vez que llega la tarde o la mañana y nos penetra el sol en los talleres y no nos deja ver nada, en realidad en otra época fue así, ¿no? Fue completamente, tenía parasoles en todo su alrededor. Tuvo esta idea del brise-soleil, hasta exagerada, porque se revestía tanto del lugar donde le llegaba el sol como donde no, o sea, para mantener una estética, tuvo brise-soleil donde no le hacía falta y donde sí le hacía falta. Fíjense que hasta estaba estudiado el momento del corte del parasol para ver dónde evitar que el sol entrara y dónde convenía porque el sol en los lugares bajos sí pudiera entrar más, o sea, una pieza muy estudiada, poco mantenida, con una mala construcción que hizo que se fuera cayendo a través del tiempo y que hubiera que sacarla por peligro de alguien que se pudiera lastimar, que por suerte no pasó, pero como varias se cayeron, hubo que sacarla todas, y esta es la fachada que quedó, pero la original, si no la conocen, de la facultad es esta, ¿no? Fíjense qué diferencia también en este sentido de la densidad del edificio y cómo la sombra está controlada, ¿no? por el parasol. Acá se ve la incidencia del sol, por ejemplo, en cierto momento del día. Esta idea del sol, cada vez más obsesiva para Le Corbusier, en las últimas obras, en toda su obra ya más tardía, desde Notre Dame en adelante, tiene un montón de exploraciones muy, muy interesantes.
En la capilla de Notre Dame, donde, por ejemplo, el señor José Privitera tuvo la suerte de estar personalmente, yo lamentablemente no, hay un estudio completo del Sol en distintos momentos del día y del año, y con eso se trabaja también la relación de la forma del edificio en su proyecto. Fíjense acá esta fachada, cómo el techo tiene acá su forma semi, digamos, de curvatura que se termina tomando una recta, y acá se tira la sombra de cierto momento del día, tratando de reflejar esa idea de forma geométrica del techo, ¿no? Como por ejemplo en los croquis también se da más oscuridad, ahora sí en serio los momentos más oscuros y más claros, y hasta aparece como una textura que ya vamos a ver de cómo son las paredes, y por momentos el sol genera otras incidencias de mayor sombra. Este es el sector del altar exterior, con lo cual no es ilógico que tenga más sombra, y fíjense la relación entre la lógica de estudio de la sombra en el dibujo y la aparición real de la foto. Estos dibujos son de proyectos, son previos a la existencia de la obra, y fíjense cómo la lógica de sombra y de sombra que debería haber en este altar exterior y este balcón que sale, tiene completamente relación con lo que pasa en la realidad. O sea, el sol es algo ahora ya que se maneja, que no se deja al azar o a la suerte, sino que empieza a controlarse, y no solo a controlarse, sino a generar sus propias lógicas y dibujos, tanto en la relación con la geometría exterior del edificio. Estas son todas fotos de distintas partes del año, y cómo el sol genera sombras con distintos dibujos sobre la fachada, las distintas fachadas de Ronjam, sino además el manejo sobre la textura, que ahora no es un blanco liso como en las primeras obras, sino ahora es un blanco con textura, ¿no? Y esa textura se revela también a través del sol y de la sombra, ¿no? O se aplaca cuando el sol da muy directo, o genera contraposiciones entre sol y sombra, o fíjense cómo se ve acá en este detalle. Y en el interior, el uso del sol empieza a trabajarse a través, por ejemplo, de estas famosas ventanas abocinadas, que dejan pasar a la luz de una manera muy particular por el tamaño y forma de las ventanas, que tienen inclinaciones en su interior, pero también por el color de los vidrios, por cuando los vidrios son incoloros o tienen color, y eso empiezan a generar sombras con dibujos de distintos colores y tonos en el interior del edificio. O sea, ahora la luz no es solo lo que pasa por fuera o cómo entra a nivel de dejar entrar a la luz, sino cómo manejarla también desde esta situación de luces y colores. Acá vamos a ver un pequeño videíto reflejando un poco todas estas situaciones de la obra. Bien. No, acá bien vean la textura, o sea, traten de hacer dentro de la teórica, que ya le queda ahora la última parte, un paso a paso de qué pasa de una obra a la otra, ¿no? ¿Qué se mantiene constante en Le Corbusier de una obra a la otra y qué va cambiando? Claramente el manejo del hormigón o de la textura de los materiales es una de las cosas más fuertes que se ven en el cambio de la arquitectura de Le Corbusier, por ejemplo, ¿no? O este manejo de la luz como un material. En esta obra está claro que la luz se vuelve un material y no solamente lo que devela, como decía Le Corbusier en sus primeras frases, lo que devela el volumen, ¿sí? Son obras, sí, que yo creo que considero hasta como más sucias, entre comillas, pero para mí es una suciedad positiva la de estas obras, ¿no? Ahí vemos un poco el interior y esto que hablábamos, los colores en el interior, ¿no? Todo a través de la luz del sol. Y ya para ir terminando, vamos a las dos últimas obras que voy a mostrar. En Chandigarh, también en la misma época, entre el 52 y el 58,
explora de una enorme cantidad de maneras el trabajo sobre el sol, las sombras y los filtros para generar. Por momentos muy parecido a la unidad de habitación de Marsella, como en el frente acá del secretariado, trabaja con la idea de los Brise Soleil como filtros entre el balcón y los paramentos verticales de habitaciones, pero también generando muchas más alteraciones que en la unidad de habitación de Marsella para trabajar la relación entre espacio interior y exterior. Como vamos a ver ahora acercándonos, fíjense además que los dibujos empiezan a dibujarse completamente con las sombras generadas, ¿no? Fíjense que hasta se pisan lugares y se estudia cómo esos sectores van a controlar la luz del sol y se generan estas pieles. Fíjense que acá hay una piel doble y acá ya casi una piel triple, un balcón, una piel intermedia y el interior, para generar distintos niveles de profundidad, que son los que vemos en una fachada realmente muy compleja en este sector, ¿no? Este sector tiene una fachada de alta complejidad. Bien, acá me dice que José que trate de terminar antes de 60 minutos por si se corta el Meet. Voy a intentar. Le pregunto a José para que me conteste por acá cuántos minutos voy, pero ya estoy cerrando. Fíjense eso que les digo, la complejidad de esta fachada a través de las distintas maneras de resolver la mediación entre el exterior y el interior a través de distintas resoluciones Brise Soleil, acá dibujadas también con un muy buen dibujo a mano alzada, ¿no? Fíjense este volumen saliente, salientes más profundas, menos profundas, más abiertas, más cerradas. Acá vemos el secretariado rápidamente en video. ¿Sí? ¿No? Donde vemos, y fíjense en el interior, de vuelta, ¿no? Parecido a esta carpintería es muy parecida a la que aparecía en la Tourette, cómo genera un luz y sombra interior que controla mucho la incidencia directa, que en India también es muy fuerte de parte del sol, ¿no? Y seguimos a otro de los edificios, ahora vamos al High Court, también en Chandigarh, en la India, que es todo un proyecto urbano de edificios públicos y privados que hizo Le Corbusier como propuesta de ciudad. Es muy interesante, muy similar a lo que pasa en Romcham, la relación entre la incidencia del sol y la geometría del edificio, ¿sí? Además de ver los dibujos y cómo cada vez aparecen en más cantidad de dibujos el trabajo de las sombras, también podemos ver ahora en las imágenes que les voy a mostrar a continuación, cómo la incidencia, por ejemplo, del sol en cierta parte del día con esta inclinación en este techo, hace que la luz del sol por momentos o entre por detrás de este volumen que está separado de este techo, por momentos genere una coincidencia entre la diagonal del sol y esta curvatura y esta diagonal que empieza a tener este edificio, casi como generando de vuelta a la sombra o a la luz como un material para utilizar dentro de la lógica de resolución geométrica del edificio, que fíjense acá en cada corte también se estudia la manera en que va a incidir el sol. O sea, ya no solo en planta y en vista, sino también en cortes se empieza a ver un estudio de cómo el sol incide y la manera en que se conecta y se relaciona con la geometría del edificio. Este es el edificio, este es el doble techo. Acá podemos ver cómo eso permite además una expresión plástica del edificio a través de su materialidad y de cómo incide ahora sí la luz sobre esa materialidad, que empieza a generar fotos de una complejidad en cuanto a la visión de la arquitectura de Le Corbusier, muy diferente a todas las obras de la primera etapa. Vuelvo a decir que a mí me interesa mucho más esta etapa que la primera, pero es una visión particular mía, ¿no? Pero es muy interesante ver esta idea de varias pieles, ¿no? Hasta de dobles techos, este techo grande, este techo menor, pieles que ya uno ya no sabe si contienen función o solo son de estricto resolución funcional, ¿no? Y hasta ciertas fotos empiezan a ser de una abstracción muy, muy importante, muy diferente a la abstracción que hablaba de los volúmenes en las primeras obras de Corbusier. Y la última obra con la que cierro la teoría, también de la misma época, del 54 al 56, para mí es una de las obras menos conocidas y más interesantes de Le Corbusier, es la Jaul House,
en Francia, donde me parece que aplica para una serie de viviendas agrupadas gran parte de todos los conocimientos que viene arrastrando en el tiempo, y esos conocimientos son aciertos y errores, que es parte de lo que quiero decir con la teórica, ¿no? Que justamente no importa si somos Le Corbusier o cualquier otra persona, somos base de los aprendizajes de nuestros aciertos y errores y del aprendizaje de la mirada también sobre el estudio de lo ajeno en un buen sentido para transformar, como Le Corbusier en un momento, después de gran parte de errores, estudia cómo los brasileños que tenían más experiencia que él en el manejo del sol lo manejaban y lo filtraban. Esta casa, fíjense de vuelta los dibujos, ¿no? Combina varias materialidades y combina mucho lo que él hizo en distintas épocas de su vida. El trabajo enrazando al mismo nivel distintos elementos como ventanas y mamposterías, o manejando rehundidos diferentes de estas cosas, ¿sí? Si vemos acá, vemos por ejemplo cómo también las carpinterías tienen profundidad en el dibujo, y a su vez acá como aparece en la fachada. Viendo eso en la obra, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que por momentos las carpinterías están rundidas, acá se ven otra vez bóvedas, al igual que veíamos en la casa que tenía los jardines encima, y carpinterías de madera y vidrio con distintas profundidades en sí mismas, o sea, por momentos son coplanares el vidrio y la madera, y por momentos están rundidos, además del rundido de la madera con respecto al ladrillo o al hormigón, o el ladrillo enrazándose al hormigón y el dibujo de las tablas. Es una obra de gran complejidad de diseño, por más allá de la simpleza que parezca, y vuelve a tener estos jardines con pasto, con césped en sus techos, al igual que lo que había pasado en aquella casa que veíamos del 35. ¿Sí? Acá vemos las bóvedas interiores, ahora no de hormigón, sino de ladrillo, estas bóvedas y la combinación de muros lisos de color, texturas del ladrillo, del hormigón como veíamos en el exterior, una obra que combina varios elementos que aparecen de forma salteada en distintas obras. Acá vemos como la pared lisa blanca que aparecía, por ejemplo, en sus primeras obras, combinado con la textura y rugosidad de un hormigón con distintas posiciones de tablas, y el ladrillo generando las bóvedas y hasta el color en algunas paredes, ¿no? Acá vemos lo mismo de vuelta en el exterior y una pequeña animación de estas casas agrupadas que realmente me parecen muy, muy interesantes como proyecto y de estudiar, ¿no? Acá vemos un poco la planta y la relación. De vuelta, acá no hay ni obra sobre pilotis, pero sí terraza jardín. Y acá vemos, por ejemplo, de vuelta, ¿no? La combinación de enraces y profundidades entre carpinterías y mampuestos de distinto material. Acá un cierre de fotos en blanco y negro de todo esto, ¿sí? O por ejemplo acá la carpintería de madera, y para dar mayor textura apareciendo ahora con la tabla de cierre entre ventanas puesta en el otro sentido, ¿no? Bueno, acá pongo un poco como para cerrar, si uno lo quiere tomar, la distinta bibliografía con la que se armó la charla, pero básicamente un poco el objetivo era mostrar justamente cómo lo que están viendo ustedes ahora, el sol, la sombra, volviéndose locos con el manejo, ¿no?, del ábaco y de dónde viene la luz y dónde viene el sol, es algo muy importante que nos puede hacer caer en grandes aciertos, en grandes errores, o a veces por suerte pasar desapercibido si tenemos la suerte de que el error no sea grave. Pero me interesaba mostrar que en Le Corbusier esto fue un gran problema en un momento y que le trajo grandes dificultades, pero que después eso mismo también implicó que lo estudiara, y yo creo que cambiara completamente su sentido de la arquitectura posterior, por lo menos esa es mi visión. Así que esa era un poco la idea. En lo que queda del día les voy a mandar el tema de la deriva con respecto a esta teórica, que creo que va a ser una deriva para que se diviertan un poco y busquemos errores por la arquitectura por distintos lugares, y nos busquemos una biblioteca
que haga que tengamos un poco de paciencia y es preferible que se equivoquen con la sombra ahora mientras hacen el ejercicio que se equivoquen con la sombra, con las obras y tengan algunos problemas. Así que, bueno, nada más para mí. Dejo de compartir y los saludo. Vamos a dejar de compartir. Esperen que me voy al Meet. Ahí está. Vuelvo al Meet. Dejé de compartir, ¿no, Privitera? Sí, por supuesto, Hernán, excelente la Bueno. clase, te estuve escuchando y estuve también viendo las dos emisiones en el Meet y en la emisión. Lo que tenía duda es si los estudiantes que tienen cuentas no FADU pudieron ver la emisión o no. Eso lo estamos indagando todavía Bueno. Espero que les haya llegado a todos. Igual voy a chequear que se grabó y vamos a tratar de compartir la charla grabada esta vez también hasta que tengamos muy aceitado el tema de streaming, Meet y todo eso. Así que bueno, Igual, gracias José. Gracias salió, José, pues fundamental el apoyo tecnológico todo el tiempo, más allá de los retrasos que tuvimos que tener. pero salió bien, se escuchó bien y las imágenes se veían perfectas, así que si lo estuvieron viendo a la emisión en directo está perfecto. Y por suerte vos la supiste grabar, así que la tenemos para subir al canal, a tu canal de YouTube. Bueno, así que fantástico. Vayan a todos los grupos. Gracias José, saludos a todos. Nos vemos en los grupos. Abrazo. Chau, chau.